No, es natural, es natural, es natural. Bueno, disculpen, de caso tuve un problema técnico, ya estamos resueltos. Decía yo que Heriberto amablemente nos visita todos los días lunes y vamos a dedicar este espacio a hablar sobre la transmisión de ciudadanía para hijos de ciudadanos nacidos fuera de los Estados Unidos, porque son dos cosas separadas. El que nace allá, obviamente, naturalmente es ciudadano, pero el que nace fuera también tiene derecho a la ciudadanía. Por supuesto que sí, lo tiene derecho, así es. Encantado, Edwin. Mira, nuevamente aquí es lunes. El lunes, los problemas técnicos pasan, pero aquí estamos de buena prueba lo anterior. Claro. Así que hoy estamos aquí listos para hablar de este tema. Mire, este tema hablé hace como 3 semanas atrás. Y desde entonces tantas personas se han comunicado a mi oficina y conmigo tratando de ver si ellos califican para la ciudadanía. Ya, mira, he tenido como 5 o 6 personas en mi oficina que viven aquí en El Salvador, que son ciudadanos y no lo sabían. Sí. Entonces, eso es lo importante de estos segmentos, que la persona se entere, se informen de sus beneficios, los beneficios que tienen. La vez anterior hablamos de los que pueden obtener esa ciudadanía cuando ingresan a Estados Unidos como residentes. O sea, que es una manera porque no califican para transmitir la ciudadanía directa. ¿Y qué es la transmisión de ciudadanía directa? Mira, Edwin, te voy a dar mi ejemplo. Yo soy ciudadano por nacimiento, nací en Puerto Rico. Y pues, viví en Puerto Rico hasta después de que tuve 18 años y pues me fui a hacer diferentes cosas, por supuesto. Mi hijo nació en El Salvador y por yo demostrar que había vivido en Estados Unidos 5 años antes que naciera mi hijo, directamente yo le transmito ciudadanía a él. Bien, así directamente. Tengo que demostrarlo, por supuesto, con diferentes documentos. Pueden ser tus documentos de impuestos, documentos de seguro social. Entonces, de esos 5 años, los 5 años pueden ser después de los 14, o sea, de 1, o pueden ser 3 antes de los 14 y 2 después de los 14, que combinen los 5 años. No tienen que ser corridos tampoco. Eso te iba a preguntar. ¿Qué puede ser que yo viví un año de entre 8 y 9 años, me regresé afuera de Estados Unidos, volví otra vez cuando tenía 12 por 3 años y después posteriormente fui a estudiar a Estados Unidos. Puede ser por meses. Yo tuve un muchacho que le transmitimos ciudadanía a su hijo que desde el 92 iba todos los meses por 2 o 3 días a Estados Unidos. Él es viajero. Y conseguimos sumar 5 años antes que naciera su hijo. Entonces, esa transmisión de ciudadanía directa tiene uno que demostrar que ha vivido 5 años en Estados Unidos antes de nacer su hijo para poder obtener la ciudadanía aquí en la Embajada Americana. Y esto aplica para todos los países, no solamente porque naciste en Puerto Rico, sino que salvadoreños, guatemaltecos. Eso aplica para cualquier ciudadano, sea ya naturalizado o nacido en Estados Unidos. Tú puedes ser naturalizado, te naturalizaste el año pasado y tu hijo nació este año. Y demuestras que viviste 5 años allá. No tiene que ser como ciudadano, tampoco, eso quiero que se entienda. Puede ser que haya sido como residente o puede ser que haya sido indocumentado inclusive. 5 años, demostrar que has vivido 5 años en Estados Unidos antes que naciera tu hijo y transmite ciudadanía. Entonces, esa es otra manera que los hijos pueden obtener esa ciudadanía. Ahora, para esta ciudadanía antes de los 18 años, si le transmites a tu hijo antes de que cumpla 18 años, la embajada le emite un documento que se llama CROA, que es un certificado, Certificate of U.S. Citizen Born Abroad. Ese certificado es un certificado de nacimiento estadounidense que te dan consular. Si después de los 18 lo haces, sí tiene derecho a la ciudadanía, pero no le emiten ese certificado al hijo. Bien, entonces hay una excepción a los 5 años también para transmitir esa ciudadanía. Y vas a ver creo que en los papeles hablamos sobre ella. Claro. Es, digamos, Gigi. Digamos que Gigi es ciudadana americana. Bien. Y hablamos que tiene que ser 5 años. Pero en el caso de la mujer, puede ser, si tú eres casada y tienes un hijo dentro del matrimonio, tienes que demostrar los mismos 5 años que el varón. Pero si tu hijo nace fuera del matrimonio, madre soltera, solo tienes que demostrar que viviste un año corrido en Estados Unidos. Ahí no es partido. Tiene que ser un año corrido en Estados Unidos, sin importar la edad, antes que naciera tu hijo para transmitir esa ciudadanía. Este es un beneficio directamente a la mujer que va a dar a luz, que está que sola. Son madres solteras, así es. Pero se ve un poquito irónico porque o sea, tiene fuera del matrimonio, dentro del matrimonio tiene que demostrar que vivía 5 años o que viviste 5 años en Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo con los jóvenes que son elegibles? Y es decir, no lo saben, es decir. El problema es que los padres, aquí en El Salvador viven muchos ciudadanos americanos. Muchos. En la oficina llegan cada rato personas que son ciudadanos que aquí han vivido por años, desde pequeños. Entonces desconocen de la ley. Muchos llegan a mí después
que ya los hijos todavía tienen el beneficio. No saben. No lo saben, así es. Entonces ahí es donde estriba el problema, que al no conocer la ley, muchos de sus hijos se quedan en limbo, no obtienen el beneficio migratorio. Por ejemplo, hubieron muchos salvadoreños que se fueron aquí durante los años de la guerra o antes de los años de la guerra para Estados Unidos, tuvieron a sus hijos en Estados Unidos y posteriormente se regresaron a El Salvador. Y ya tienen los hijos el beneficio de ciudadanía, pero los hijos aquí después se casan y tienen sus hijos y se olvidan de que sus hijos podrían tener ese beneficio. ¿Pierden el derecho si nunca lo reclamaron? No pierden el derecho, Edwin. Independientemente de los años. Independientemente de los años, creo que he hablado aquí de un caso que tuve. 4 hijos, 3 hembras y un varón. Ajá. El señor ciudadano americano se vino aquí a vivir, se casó con una salvadoreña. Posteriormente tuvieron 4 hijos. El señor fallece. El año pasado llegan los hijos a mi oficina. Llegan 2 hijas primero. Llegan 2 de ellas, empezamos a ver el caso. Tienen todos los documentos que demostraban que su padre fue ciudadano. Y automáticamente pudimos transmitir la ciudadanía a ellas. En el caso de estos 4 es diferente, porque 2 de los 4 nacieron antes de noviembre del 87. Ajá. Y 2 después de noviembre. Y ahí cambió la ley. Antes de noviembre del 87 tenías que demostrar que habías vivido 10 años en Estados Unidos. 10 años. Después de noviembre del 87, 87, 86, esa es una fecha. Por eso es lo complicado de la ley migratoria y la ley de ciudadanía, porque también hay muchas fechas que hay que dejarse llevar. Entonces en este caso, pero pudimos, los 4 hijos, aunque ya eran mayores de 18 años, los 4 tuvieron la ciudadanía. Incluso una estaba indocumentada en Estados Unidos. Entró con visa y se había quedado siendo ciudadana. Pero el padre nunca le había dado ese beneficio a sus 4 hijos. Pero lo hicimos póstumo. Ok. Ya había fallecido, así es. Pero no afecta en este caso específicamente a la persona que vivió indocumentada. No le afecta. ¿Para nada? No, porque ella vino aquí, le hicimos el proceso, ya le dieron su pasaporte. Porque la ciudadanía no te la pueden quitar, Edwin. Si tú tienes derecho a ciudadanía, solamente es algo del Congreso de Estados Unidos que te puede remover la ciudadanía, pero no es algo que si tú la obtuviste por nacimiento a Estados Unidos o por tu padre la puedas obtener. Y creo que hay otro, sigamos hablando, pero hay otra parte más de este tema que podemos hablemos cubrir. del beneficio de la ley y sobre todo quién debe informar, porque tú dices que no sabía, la gente no se da cuenta. Pues sí, no se dan cuenta porque quizás no hay una información transparente de esta situación. ¿A quién le corresponde informar sobre esto? Pues mira, hoy a nosotros nos corresponde informar que es importante este segmento que lleva casi 12 años aquí al aire. Lo hemos utilizado para eso, como ese medio, y te digo que son muchas las personas que, gracias al Canal 12, Hola El Salvador, que llevamos tantos años aquí, muchos se han beneficiado de esta información en diferentes temas migratorios. Claro. Pero también las autoridades migratorias de Estados Unidos, es importante, por ejemplo, el tema que cubrimos. A través de un comunicado, a través de... Comunicado, la ley, mira, puede ser que lo hayan hecho, pero tal vez no de la manera que debió haber sido, debieron haberlo hacer. Okay. O sea, entonces, ahí es donde estriba el problema. La falta de comunicación, muchos no buscan su beneficio, entonces ahí es donde viene el problema. Y podemos hablar todavía también de otra manera de transmitir ciudadanía, que es por los abuelos. Sí, lo platicamos, pero también se puede. Pero este es transmisión de ciudadanía directa por medio de los abuelos también. Okay. O sea, digamos, otro ejemplo. Tú te fuiste para Estados Unidos como salvadoreño en los años 80. Allá te hiciste residente y después convertiste en ciudadano. Tuviste tus hijos en Estados Unidos, pero te regresaste a El Salvador cuando tus hijos eran pequeñitos, okay. 2 años, 3 años. Eres ciudadano. Tus hijos vinieron aquí para los años 80, hoy ya se casaron y tienen sus hijos. Okay. Tu hijo, porque solamente vivió 3 años allá y no ha acumulado esos 5 años en Estados Unidos, no puede transmitir la ciudadanía al hijo de él. Ajá. Pero tú, si demuestras que viviste 5 años como abuelo, ya le puedes transmitir ciudadanía a tu niño. Interesante. Así eso puede ser, lo vivo en mi caso. En mi caso, mi hijo adolescente, ya tiene 21 años, él nunca vivió en Estados Unidos más de 5 años. Yo sí. Entonces, si mi hijo tuviera, se casara y tuviera un hijo, sí,
demostrar esos 5 años, yo le puedo transmitir como abuelo a mis nietos. Entonces, y ese es un proceso bien fácil de hacer también, pero se va a hacer con una cita en Estados Unidos. Hay que hacer una cita con migración en Estados Unidos. Quedémonos en este punto y vamos a regresar hablando sobre específicamente del abuelo, porque también alguien podría decir, pero ¿cómo es posible? Si se puede, lo están diciendo. La ley está escrita, Edwin, ese es el problema. Muchos creen que la única manera de obtener ciudadanía es vivir 5 años en Estados Unidos como residente y después aplicar. No, hay muchas maneras que se puede obtener la ciudadanía, lo único que tenemos que conocer la ley. ¿Bien? Vamos a quedarnos aquí, Heriberto, vamos a hacer una pausa, pero regresar, tenemos temas interesantes y por supuesto vamos a estar hablando acerca de esto. Que me escriban al correo, perdón. Ajá. Ayuda migratoria, perdón, tv.ayudamigratoria@gmail.com, TV de televisión .ayudamigratoria@gmail.com. Cualquier pregunta de este tema, de cualquier otro tema migratorio, escríbame un correo. Excelente, vamos a la pausa, regresamos con más de Hoy El Salvador.